Buenos días a todos los presentes. Es un agrado que estén aquí, debido a que muestra a cada uno de ustedes interés por lo que hoy en día está aconteciendo en nuestro país y qué consecuencias podría traer a futuro. Este grupo está conformado por Valerie Michelle Patiño González, Kelly Vanessa Ceballos Alvarado, Belén Yorbi Guevara Chinchay y Casey Alexandra Dávila Pérez. Siguiente PPT, por favor. ¿Te imaginas qué podría ocurrir si el porcentaje de PBI que hoy en día tiene nuestro país sigue disminuyendo en el transcurso de los meses? Sé que muchos de nosotros nos hemos cuestionado una y otra vez qué es lo que ocurrirá con la economía de nuestro país y qué consecuencias dejará esta pandemia que hoy en día estamos atravesando, a pesar de no ser un país preparado para los acontecimientos que hoy en día estamos viviendo. Siguiente PPT. Asimismo, es importante saber que el proceso de globalización se puede observar en la mayoría de los países que se ven afectados los movimientos en la economía internacional. Como se sabe, las firmas constituyen el eje central de la actividad económica. Buenos días a todos los presentes. Es un agrado que estén aquí, debido a que muestra a cada uno de ustedes interés por lo que hoy en día está aconteciendo en nuestro país y qué consecuencias podría traer a futuro. Este grupo está conformado por Valerie Michelle Patiño González, Kelly Vanessa Ceballos Alvarado, Belén Yorbi Guevara Chinchay y Casey Alexandra Dávila Pérez. Siguiente PPT, por favor. ¿Te imaginas qué podría ocurrir si el porcentaje de PBI que hoy en día tiene nuestro país sigue disminuyendo en el transcurso de los meses? Sé que muchos de nosotros nos hemos cuestionado una y otra vez qué es lo que ocurrirá con la economía de nuestro país y qué consecuencias dejará esta pandemia que hoy en día estamos atravesando, a pesar de no ser un país preparado para los acontecimientos que hoy en día estamos viviendo. Siguiente PPT. Asimismo, es importante saber que el proceso de globalización se puede observar en la mayoría de los países que se ven afectados los movimientos en la economía internacional. Como se sabe, las firmas constituyen el eje central de la actividad económica en la mayoría de los países, razón por la cual es importante conocer dentro de la teoría financiera los elementos que caracterizan el costo de capital. Por esta razón, analizar el comportamiento y el efecto que ejercen sobre los factores macroeconómicos como microeconómicos causa mucho interés porque da la viabilidad y la sostenibilidad de las futuras inversiones del país. Si todo esto te agradó, te invito a que sigas viendo este video, te ayudará de mucho. Siguiente PPT. Las variables macroeconómicas y la medición del PBI. Muchos de nosotros nos hemos preguntado qué hace referencia la variable económica o variables macroeconómicas, por la cual se les considera como los indicadores que se toma en cuenta un país para poder comprender su realidad económica con relación a los demás países. Cada una de estas variables genera una información fundamental que promueve el desarrollo de una nación en función de sus actividades internas y su vinculación con el resto del mundo. Conocer las variables macroeconómicas nos permite saber cuáles son las actividades con mayor potencial y qué aspectos son más vulnerables y qué de manera posible la toma de decisiones que favorezcan a los ciudadanos del país y fortifiquen la economía. A pesar de que la macroeconomía se centra en los índices de crecimiento y desarrollo del país, no afecta solo al gobierno, sino también afecta directamente a los individuos de la nación. Las variables macroeconómicas permiten comprender el contexto y así poder tomar decisiones individuales que van desde la compra de los alimentos hasta las inversiones a futuro. Entre una de las variables tenemos la demanda interna. La demanda interna hace referencia a lo que un país mide el gasto del consumo de bienes, servicios e inversiones que hace un país, tanto en su sector público como en el sector privado, de un periodo determinado de tiempo. Se trata de un indicador económico que mide el grado de desarrollo y bienestar del país. Cuando la demanda interna crece, normalmente harán que la producción y los niveles de empleos también crezcan. Entre otras variables macroeconómicas tenemos la demanda externa. Es la cantidad de bienes y servicios de un país y demandados por las familias, empresas y gobiernos en el extranjero, así como la producción
de una economía en la suma de la demanda interna y la externa. La demanda externa son las exportaciones netas, es decir, las exportaciones menos las importaciones. Otra variable macroeconómica tenemos la inversión bruta. Es un término empleado en la macroeconomía que esta comprende el stock o variación de bienes de capital existente o generados en el interior de la economía durante un periodo determinado. De esta manera en que la inversión bruta encontramos la inversión total del capital. Es decir, que ella representa el total de bienes de capital como maquinaria, edificaciones, terrenos, etc. Sirven para la fabricación de bienes de consumo u otros bienes de capital. Entre otros tenemos las importaciones. Son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en un territorio extranjero para la utilización en un territorio nacional. Junto con las exportaciones son una herramienta indispensable para la contabilidad nacional. Una importación es básicamente todo bien o servicio legítimo de un país llamado importador. Compra de otro país que es exportador para su utilización. Siguiente PPT. La medición del PBI. ¿Sabes qué es medición? No te preocupes, que aquí estamos para orientarte debido a que todos nos sometemos al reto de aprender para que tú y yo seamos personas con conocimiento. La medición. La medición hace referencia al cálculo de algo que no sabemos o se hace complicado hallar el resultado. Por ello se necesita una cantidad de medida. Asimismo, un método donde podremos colocar todos los datos que nos da el ejercicio y poder llegar al objetivo final. ¿Qué es el Producto Bruto Interno o más conocido como PBI? El Producto Bruto Interno se define como el valor total de los bienes y servicios generados en el territorio económico durante un periodo de tiempo que generalmente es un año, libre de duplicaciones, es decir, el valor bruto de producción menos el valor de los bienes y servicios que ingresan nuevamente en el proceso productivo para poder ser transformados en bienes. El PBI también se puede definir como el valor añadido en el proceso de producción que mide la retribución de los factores de producción que intervienen en el proceso de producción. Muchos de nosotros nos hemos preguntado cómo podemos medir el PBI. A veces se nos hace imaginar que es algo muy complicado sumar millones de productos a lo largo de años. Parece una tarea complicada y llegar al resultado exacto se hace un poco difícil. Pero no te preocupes que existen 3 métodos para calcular el PBI. Uno de ellos es el PBI por el método del gasto, el otro es el PBI por el método de ingreso y el otro es el PBI por el método de producción. El PBI por el método del gasto es consumo más las inversiones más el gasto público más las exportaciones netas. En el PBI por el método de ingreso tenemos a los salarios más los alquileres más los intereses más los dividendos. Y en el PBI por el método de la producción tenemos el valor añadido de todas las empresas. Todo ello nos da un resultado igual. Siguiente PPT, por favor. Los enfoques de la medición del PBI se dividen en 3. Uno de ellos es el gasto en consumo, el gasto en inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones netas. El consumo es el gasto de bienes y servicios realizados por las familias. Es el ejemplo más importante del PBI, que suele ser aproximadamente el 60% del total del mismo. Así todo son las compras de las familias, alimentos, ropas, gasolinas, etc. Forma parte del consumo incluido el PBI. Entre otro enfoque tenemos la inversión. Es el conjunto del gasto de las familias. Podríamos decir que es la inversión que el gasto que hacen las empresas. Dentro de la inversión podemos diferenciar entre equipos y viviendas residenciales. Los equipos es el gasto de los almacenes, edificios, industrias, maquinarias, entre otras. Y entre viviendas residenciales, es decir, las casas donde habitualmente vivimos, estén ocupadas o no estén ocupadas. Entre otros tenemos el gasto público. El gasto público incluye el gasto de compra de bienes por parte del Estado, los pagos personales, así como todos los gastos en inversiones que realice. Es decir, son los gastos en los que el Estado recibe un bien o un servicio a cambio. Por último, tenemos las exportaciones e importaciones, que son más conocidas como las exportaciones netas. No hay que olvidar que las economías de diferentes países están relacionadas básicamente entre sí, ¿no? Los extranjeros compran en nuestro país y nosotros en ellos. De manera que si un alemán compra un vino en España, diremos que es una exportación y que se representa a través de una X. Y tenemos que sumar al PBI del país, ya que es su mayor gasto en España. Si un español compra un auto en Alemania, diremos que hay una importación que se representa por una M. Y la tenemos que restar al PBI español y sumar al PBI alemán.
que genera un gasto en el país. Las importaciones, por lo tanto, son los gastos realizados en el exterior y las exportaciones son los gastos que hacen los extranjeros en nuestro país. Bueno, ahora doy paso a mi compañera Kelly para que les explique la parte teórica de cómo hallar el Producto Bruto Interno del año 2017 y 2018 a través del método del gasto. Bueno, en esta ocasión voy a explicarles sobre el cálculo del PBI por el método del gasto. Bueno, a través del PBI nosotros podemos cuantificar toda la producción total realizada por una empresa en una economía. Y a través de la variación porcentual del Producto Bruto Interno, nosotros podemos identificar, diagnosticar la situación económica que se encuentra en un país. Para ello pueden existir tres tipos de escenarios. El primero es cuando la producción global agregada crece de manera sostenida. A ese comportamiento nosotros le llamamos expansión económica. Y bueno, eso se refiere a cuando mes a mes crece la producción agregada global, pero a mayores tasas. El otro escenario es cuando la producción agregada global crece de mes a mes, pero a menores tasas. A este comportamiento nosotros le llamamos desaceleración económica. Y el tercer comportamiento es cuando la producción agregada global de una nación cae, tiene o experimenta una caída drástica de la variación porcentual del Producto Bruto Interno. Entonces, a eso nosotros le llamamos recesión técnica, los 2 trimestres consecutivos o 6 meses consecutivos. Bueno, eso es justamente lo que está pasando en Perú y aparte de otros países del mundo. Ya bueno, ya con esto puedo explicar sobre el cálculo del PBI. Bueno, como vemos acá, tenemos una tabla extraída del Banco Central de la Reserva y el INEI del año 2017 y del año 2018. Podemos ver del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre que vamos a evaluar justamente eso. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es... ¿Pasa la PPT? Bueno, lo primero que tenemos que saber para poder realizar el método del gasto es que se encuentra compuesta por la demanda interna y la demanda externa. Los elementos de la demanda interna son el consumo privado, la inversión bruta interna y el consumo público. Para ello, en esta tabla, lo que vamos a hacer es coger los datos del Banco Central del cuarto trimestre del año 2018 y vamos a sumarlos. Por ejemplo, acá, los 85.144 más los 31.855 más los 18.804. Toda esa suma nos va a llegar a salir 135.803. Entonces, eso llega a ser nuestra demanda interna. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer es hallar la demanda externa. Y para ello también vamos a hacer lo mismo cogiendo los datos del Banco Central de Reserva. Entonces, en esta ocasión, lo que vamos a hacer es las exportaciones. El monto de las exportaciones lo vamos a restar con las importaciones. Entonces, los 39.157 menos los 33.824. Entonces, esa diferencia nos va a salir 5.333. Esto llega a ser nuestra demanda externa o exportaciones menos importaciones. Ya. Y bueno, para el método del gasto lo vamos a realizar todo junto a lo que acabamos de hacer. Entonces, vamos a coger el consumo privado, la inversión bruta interna, el consumo público, las exportaciones más las importaciones para poder realizar la fórmula completa. Entonces, vamos a sumar los 85.144, los 31.855, los 18.804, los 39.157, menos los 33.824, que son las importaciones. Entonces, realizando esta operación nos llega a salir 141.136. Entonces, eso llega a ser nuestro PBI en el cuarto trimestre del año 2018. Bueno, a través de esto nosotros lo que podemos decir es que nuestro PBI ha salido positivo. Entonces, vamos a analizarlo a través de una gráfica. Por ejemplo, acá vemos la gráfica de barra. La parte roja dice que es del año 2018, la parte naranja del año 2017. En esta ocasión solamente tenemos del cuarto trimestre. Bueno, para ello, vemos que la barra naranja es menor a la barra roja. Entonces, y la barra roja es la de 2018, la que acabamos de hallar, que es de 141.136, el PBI del
cuarto trimestre del año 2018. Entonces lo que nosotros podemos decir es que hemos tenido un crecimiento económico, ya que el año anterior, en el mismo periodo, en el cuarto trimestre del año 2017, era menor nuestro PBI. Entonces, en esta ocasión hemos tenido un resultado positivo y con una tasa de 4.64 de la variación porcentual, y podemos decir que hemos tenido crecimiento económico. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Podríamos concluir que en el periodo del primer trimestre hasta el cuarto trimestre del año 2018, la producción agregada de la economía peruana de bienes y servicios se expandió en su primer trimestre, con el porcentaje de 3.12% y en el segundo trimestre con 5.56%, a diferencia del año anterior. En el tercer trimestre experimentó una deceleración económica con un porcentaje de 2.49%. Es su variación porcentual de donde aumentó, pero a menores tasas, y a tercer trimestre pasado. Sin embargo, en el último y cuarto trimestre volvió a expandirse económicamente con el porcentaje de 4.64%. A partir de los componentes del PBI, por el método del gasto, establecimos que la economía peruana en el año 2018 tuvo un mayor incremento de su variación porcentual del PBI en su cuarto trimestre a comparación del año 2017, sustentado por el Banco Central de Reserva del Perú. El objetivo de nuestra investigación fue cuantificar matemáticamente en variaciones porcentuales cómo la economía peruana experimentó una expansión económica durante este periodo en términos de producción de bienes y servicios de la economía peruana. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero que todo esto les haya quedado muy claro de cómo es el cálculo del PBI. Y sé que hoy en día estamos pasando una situación muy difícil en el Perú y sabemos que la tasa porcentual de nuestro PBI está muy bajo. Asimismo, a continuación seguirán unas preguntas por parte de nuestros compañeros de clase. ¿Qué dudas que les ha quedado respecto a nuestro tema? Muchas gracias. Buenas con todos los exponentes. Mi consulta es para Kelly. ¿Cómo se cuantifica la variación porcentual de una contracción o una expansión en la economía de un país? Bueno, para que yo cuantifique si la producción se ha expandido o si la producción se ha contraído, utilizo un indicador llamado el PBI, que es el Producto Bruto Interno. Pero si yo quisiera hallar la producción porcentual de la expansión o contracción de los bienes, utilizo el indicador llamado variación porcentual. Y, por ejemplo, si yo quisiera hallar en la variación porcentual de la demanda externa, utilizo las exportaciones menos las importaciones. Y en este caso, como se trata de medir la expansión o contracción de la producción de bienes, utilizo la variación porcentual del Producto Bruto Interno. En el ejercicio que realizaste, ¿qué pasaría si no hubiera exportaciones netas? Es decir, si están en cero. ¿Aún se podría hallar el PBI o cómo lo resolverías? Hola, Efraín. Bueno, acá nosotros ya estaríamos hablando de una economía cerrada, que si tal fuera el caso de Perú, ¿no? Para poder hallar ese ejercicio, esto significaría de que este país, al tener sus exportaciones netas, es decir, las exportaciones e importaciones de bienes y servicios estarían en cero, este país no comercializa con el resto del mundo, pero sí se podría hallar el PBI. Simplemente se tendría que sumar el consumo privado, la inversión y el gasto público. Nada más. Espero haberte ayudado. Buenas compañeras, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Acá yo veo que ustedes están hallando el PBI de forma trimestral, pero si yo lo quisiera hallar de forma anual, ¿sería la misma fórmula o cómo sería? Por este ejemplo, yo quisiera saber, ¿no? Veo que acá ustedes están evaluando el PBI trimestral, ¿no? De los años 2017 y 2018. Pero si solo quisiera saber el PBI anual de un solo año, por ejemplo, ¿no? Del año 2018. ¿Cómo haría para poder hallarlo? ¿O cuánto sería el valor de la variación del PBI de ese año? Bien, con respecto a la pregunta de mi compañero Néstor, hizo una pregunta referente a cómo se halla el PBI del año 2018. En este caso, nosotras hemos calculado
lo que es trimestralmente. Entonces, lo que podríamos hacer para ver la variación del PBI del año 2018, simplemente tendríamos que hacer la diferencia de este último cuatrimestre con este último cuatrimestre del 2017. Y ahí se puede hallar la variación que tuvo del 2018 respecto al 2017. Claro está. Bien, vamos a copiar esto de acá. Variación del PBI igual a PBI del año actual entre PBI del año anterior, para poder saber cuánto ha sido el porcentaje que ha variado durante ese año, ¿verdad? Por 100 menos 100. Listo. Bien. Como ya tenemos la fórmula, podemos hallar el PBI porcentualmente. En este caso, sería 141.136 entre 134.874. Bien, una vez hallado puesto estos montos, procedemos a hallar cuál ha sido la variación de ese año. En mi caso voy a usar mi calculadora de mi computadora, de mi PC, para poder hallar el PBI. A ver, 140.136 entre por 100 menos 100. 4.64 sería el porcentaje. Bien, de esa manera podemos hallar la variación del porcentaje que se obtuvo respecto al año 2018. Claro, va a ser la misma fórmula para poder hallar, así sea por trimestres y anualmente, para poder tener un seguimiento de cómo varía este PBI de acuerdo a los años o dependiendo de los periodos que se nos muestra aquí. Eso sería todo. Muchas gracias.